SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde Zapotlán de Juárez Hidalgo, presenta Ellos vivieron el Evangelio. Hola, ¿qué tal? Estamos juntos en una nueva emisión de su programa Ellos vivieron el Evangelio. En este viernes en el que quiero agradecer el favor de su atención y reiterarles que en SAWAC Radio estamos felices en recibir sus comentarios a través de redes sociales y nuestra aplicación oficial gratuita. Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez Hidalgo. El 13 de junio se celebra la memoria litúrgica de San Antonio. San Antonio de Padua, quien fuera un franciscano con características de gran predicador. Dicen que los corazones se conmovían al escucharlo predicar, que la gente deponía sus actitudes de maldad, que los que estaban peleados se reconciliaban y que los ladrones regresaban lo robado, que las iglesias no se daban abasto para contener a la cantidad de gente que acudía a escuchar la prédica de San Antonio de Padua. Desafortunadamente, hoy en día poco se recuerda de esto. Se sabe que es bueno para conseguir un novio o un esposo. Nada más mucho cuidado. No vaya a ser que poniendo la imagen de cabeza les consiga un novio, pero un novio muy malo, o un esposo irresponsable. Hay que acercarnos a los santos con respeto, con cariño, admiración, amor, y tratar de encontrar la manera en la que ellos caminaron con Jesús y vivieron el Evangelio. Escuchemos entonces la figura de San Antonio de Padua. Conozcamos más de este gran santo, que les aseguro va más allá, mucho más allá de conseguir un novio o un esposo. Habría que pedirle a San Antonio que nos obtenga de Dios el favor de ser buenos predicadores para presentar a Cristo a los demás. Conozcamos a San Antonio de Padua. Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez Hidalgo. Nació en Lisboa y le fue impuesto el nombre de Hernando o Fernando, con el que se le conocerá hasta los 28 años, cuando ingresó en la orden seráfica que cambiara por el de Antonio. Sus padres se llamaron Martín Bullones y Teresa Tavera. Dieron una sencilla y cristiana educación a su hijo. A los 15 años se entregó a una vida de fervor religioso y estudio concienzudo. Los canónigos regulares de San Agustín forjaron aquella inteligencia y modelaron aquel corazón que tanto supo amar a Dios y a las criaturas. Estudió primero en Lisboa y después pasó a la célebre ciudad de Coimbra. Mientras estaba en esta ciudad, presenció la llegada de los cuerpos de los 5 primeros mártires franciscanos muertos por su fe en Jesucristo en Marruecos. Fernando recibió como un aldabonazo muy fuerte en su corazón y como una llamada a ser mártir como aquellos valientes religiosos. Ni tardo ni perezoso corre a la portería de los frailes menores al convento de San Antonio de los Olivares
y le dice al padre guardián a quemarropa: «Padre, si me prometéis enviarme a la tierra de moros, os ruego que me deis vuestro hábito». Es el verano de 1220. Antonio tiene 25 años. Su noviciado fue breve pero bien aprovechado. Asimila las virtudes y la regla del padre Francisco. El padre guardián sabe que debe cumplir la promesa hecha a Antonio de enviarlo cuanto haya ocasión a tierra a moros. Y así lo hace en la primavera de 1221. Llegando ya a Marruecos, una enfermedad le hace volver hacia España, pero en una tormenta arrastra la embarcación hasta Sicilia y allí desembarcan. Su encuentro con San Francisco fue digno de quedar grabado para siempre en la historia franciscana. El Serafín de Asís le llamaba cariñosamente mi obispo. Le ordena que reciba el sacerdocio con estas palabras: «A mi querido hermano Antonio, saluda en Cristo el hermano Francisco. Paréceme que leas a los frailes la teología, con tal de que, por el demasiado estudio, no apagues ni en ti ni en ellos el fervor y el espíritu de la santa oración, según la regla en la que se contiene». Se entrega a predicar por Italia y Francia. Durante 10 años lleva el mensaje por todas partes y lo confirma con ruidosos milagros hasta llegar a ser el mayor dramaturgo de todos los tiempos. Es en 1221 cuando el superior le encarga predicar un sermón ante los religiosos que iban a ser ordenados sacerdotes. Y brilló de tal manera su saber en aquel sermón que el provincial decidió dedicarlo únicamente a predicar. Antonio poseía las cualidades de un buen predicador: ciencia, elocuencia, un formidable poder para conmover, gran deseo de salvar almas y una voz sonora y agradable que llegaba hasta muy lejos. Horas antes de que iniciaran sus sermones, ya las iglesias estaban repletas de fieles, y muchas veces tuvo que predicar en las plazas porque en las iglesias no cabía la gente. En Padua todos lo amaban. Las multitudes cambiaban de conducta al escucharlo predicar. La paz volvía a los que estaban peleados, y muchos devolvían lo que se habían robado. Luchó fuertemente para que los que prestaban dinero no cobraran intereses demasiado altos, y obtuvo que a los pobres no los metieran a la cárcel por sus deudas. Hablaba a los hombres, a los pájaros y a los peces. Estos le obedecían y cantaban las glorias del Creador. Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. Murió el 13 de junio del año 1231 a la edad de 35 años. Un año después fue canonizado por Gregorio XI. Es conocido como el Doctor Evangélico, el Santo de los Milagros, el Arca del Testamento, el Santo de todo el mundo. El 13 de junio del año 1231, con las palabras «Ya veo a Dios», volaba hacia la eternidad. San Antonio es conocido por conseguir un buen esposo a quien con devoción se lo pide, pero además es un poderoso intercesor ante Dios para conseguir milagros, hacer cumplir los derechos humanos, encontrar lo perdido, proteger a los huérfanos y desamparados y ablandar los corazones endurecidos. En cuanto a religiosidad popular, se dice que un hombre retó a San Antonio a probar que Jesús estaba en la Eucaristía y dejó sin comer 3 días a su mula. Llevó al animal al templo y le mostró pasto fresco, pero la mula prefirió ir con el santo que se encontraba al lado con una hostia consagrada y se arrodilló.
A San Antonio se le considera patrono de mujeres estériles, pobres, viajeros, albañiles, panaderos y papeleros. Muchos fieles acuden a San Antonio para que interceda para hallar un buen esposo o esposa. Como la gente buscaba estar cerca de San Antonio, algunos le arrancaban pedazos de su hábito. Se le asignó un grupo de hombres para protegerlo después de los sermones. Bastaba su presencia para que los pecadores cayeran de rodillas a sus pies. Se trasladó a Padua, donde ya había trabajado anteriormente. Denunció y combatió el vicio de la usura, pero poco a poco su salud se deterioró y se retiró a descansar a los bosques. Al sentir que su vida llegaba a su término, pidió regresar a Padua, pero solo llegó hasta los límites de la ciudad. Para explicar su iconografía, se dice que en una ocasión, mientras oraba, se le apareció el niño Jesús y lo sostuvo en sus brazos. Con esta imagen es como se le conoce a San Antonio de Padua en la Iglesia Católica. Estás escuchando Saguac Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. Un detalle muy importante en cuanto a este gran predicador es que actualmente en la Basílica de San Antonio, en Padua, se encuentra su lengua completamente incorrupta. El resto de su cuerpo, el deterioro a través de los años ha terminado con él, pero aún se conserva su lengua. Es así como hemos llegado al final de esta emisión, en la que hemos compartido un poco más acerca de la vida de San Antonio de Padua, santo al que iremos a conocer personalmente en la próxima peregrinación, que será con motivo del 25 aniversario de la parroquia de la Inmaculada Concepción. Así que no se pierdan las fotografías de esta basílica en nuestra página de Facebook próximamente. Escríbanos y si alguien desea algún favor especial, pues con mucho gusto lo llevaremos personalmente hasta la Basílica de San Antonio de Padua. Gracias por el favor de su atención y nuevamente reiteramos, no se pierdan nuestras emisiones, los contenidos de Saguac Radio, que tendrán transmisiones completamente en vivo desde Tierra Santa. Sí, escucharon bien, desde Tierra Santa, Padua, Asís y nada más que el Vaticano. No se pierdan la próxima semana más noticias acerca de estas transmisiones. Y no se olviden, donde nos veamos, platíquenos de San Antonio de Padua. ¡Adiós! Estás escuchando Saguac Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. Ampárame en esta hora, oh San Antonio amado. Bajo tu acción bienhechora, haya alivio el desgraciado, el enfermo y el desvalido, y el que en la cárcel se ve, son por ti favorecidos cuando te invocan con fe. Yo con toda confianza te invoco en esta ocasión,
y vivo con la esperanza de obtener tu protección. Amén. Salí de mi pueblo buscando el martirio. Dejé la retórica, ciencia y los libros. Pensé que el Señor me llamaba al olvido, a solo dejar en la tierra una huella de sangre vertida en el polvo. Pero Dios me llevó de esta senda hasta otro destino. Y hoy llega Francisco al convento y me llama Antonio, mi pequeño obispo. Irás a enseñar a los frailes, serás de Jesús misionero y discípulo. Antonio abraza la ciencia de Dios en su libro. Pues mira que Dios te ha llamado a ser del hereje martillo. Tú eres el camino. Y hoy llega Francisco al convento y me llama Antonio, mi pequeño obispo. Irás a enseñar a los frailes, serás de Jesús misionero y discípulo. De Dios en su libro. Pues mira que Dios te ha llamado a ser del hereje martillo. Las puertas se abrieron, salí presuroso y hoy recorro el mundo predicando amor y proclamando a Cristo. Y proclamando a Cristo. Y proclamando a Cristo. A Cristo. SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde Zapotlán de Juárez Hidalgo, presentó